Bueno, hermanos, vamos a las escrituras, al libro de Hechos, capítulo 5. Hechos, capítulo 5, versículo 38. El libro de Hechos, capítulo 5, versículo 38 dice, ¿estamos ahí? ¿Me dicen amén? Y ahora os digo, apartado de estos hombres, y dejadlos, porque si este consejo o es obra de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, le intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozados de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las cosas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Padre, te doy gracias en esta preciosa mañana. Alabo, exalto tu nombre y tu grandeza, Jesús. Padre, muchas gracias por permitirnos estar aquí reunidos, juntos, unánimes, en armonía, Señor, y poder entender las Escrituras. Gracias por tu consejo en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a tener un tema hoy, que la obra de Dios no es de los hombres. La obra de Dios no es de los hombres. Es el tema que vamos a tratar hoy. Y voy a explicar ese término obra. El término obra viene de una raíz griega que es el término ergon, que significa trabajo, empleo, tarea, obra o laborar como esfuerzo, ocupación. En la parte del latín, lo primero que tenemos que hacer antes de entrar de lleno en el análisis del significado del término obra es proceder a determinar su origen etimológico. Al hacerlo descubrimos que aquella palabra emana del latín y más exactamente del vocablo opera. Una persona que puede traducirse como trabajo, una persona que opera, que trabaja. Una obra es una cosa producida o hecha por una persona. Escuche que ahí está el censo. Es algo hecho por una persona o un grupo de personas. El concepto tiene varios usos y aplicaciones según el contexto. Entonces, en este contexto de Hechos capítulo 5, encontramos la labor o el trabajo que estaban haciendo los apóstoles en la obra de Dios. Y ese trabajo que estaban haciendo los apóstoles en la obra de Dios, esta obra no era de ellos. Esta obra tiene un dueño hasta el día de hoy, y ese dueño es el Señor Jesucristo. Entonces, estamos en una obra que no es de nosotros, sino que solamente la estamos administrando nosotros. Esto que usted ve aquí, que se está construyendo acá, no es del pastor, esto es de Dios. Esto es de Dios. Y como es de Dios, entonces, por eso dice que la obra es de Dios, no es de los hombres. Vamos a analizar en esta conferencia, vamos a analizar, hermanos, el trabajo de la iglesia primitiva en la obra. Es un trabajo que la iglesia primitiva estaba haciendo en la obra de Dios. Y lo vamos a analizar a través del libro de los Hechos, a través de los evangelios también, un poco a través de los evangelios, para que nosotros miremos que cuando se levanta una obra, mucha gente tiene la expectativa que la obra es de los hombres. Pero sí quiero decirle hoy día que sí hay obra de hombres. Cuando usted se hace dueño de la obra, es suya. Pero cuando usted no se hace dueño de la obra, es de Dios. Porque hay obras que son directamente de hombres para recoger dinero. Pero la obra de Dios es para ganar las almas del Señor. Amén. Los apóstoles estaban
en el crecimiento de la obra de Dios, y en la parte del crecimiento de la obra de Dios, encontramos que ellos estaban trabajando arduamente en la obra, pero trabajar en la obra del Señor no es fácil. Eso trae complicaciones, trae problemas, trae dificultades. Entonces vamos a mirarlo desde el contexto. Lo primero que vamos a analizar hoy es que la iglesia primitiva, es el primer punto, fue fundada en Cristo. La iglesia primitiva fue fundada en Cristo. Y tenemos sustentos bíblicos que la iglesia primitiva fue fundada en Cristo. Uno de los sustentos bíblicos que tenemos es Mateo capítulo 16, versículo 18. Y dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí encontramos un contexto cuando Jesús estaba fundando la obra, porque esta obra de la iglesia tuvo un fundador, y ese fundador es Jesús. Mire que el fundador de la obra es Jesús. Entonces, no es que Pedro sea el fundador de la obra, o que la obra, la iglesia sea de Pedro, porque la palabra Pedro es Petra, piedra, roca. Aquí lo que Jesús está diciendo es que la iglesia es fundada en él, pero por las palabras que salieron de la boca de Pedro: tú eres el Hijo del Dios viviente. Y le dijo que la iglesia estaba fundada en lo que él estaba diciendo, en la expresión que salió de su boca, y es que tú eres el Hijo del Dios viviente. Entonces, se está diciendo, o se está aclarando, que la obra de Dios fue fundada por el Hijo de Dios. Pero yo quiero hoy ampliar el panorama, donde no solamente se mira a Cristo. Nosotros no somos Jesús solos. La obra tiene, la obra es de tres. La obra no es solamente de Jesús. Eso es lo que primero que vamos a empezar a analizar. Si vamos a San Juan capítulo 1, versículo del 1 al 3, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aquí encontramos una unidad entre el Padre y una unidad entre el Hijo. Para un pentecostal eso no le entra, pero para una persona que haya entendido la visión de Dios o la revelación de Dios, sí entiende que existe un Padre y que existe un Hijo. Cristo es Dios, Jesús es Dios, el Padre es Dios y el Espíritu Santo es Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, la obra es también del Padre. Los tres son omnipotente, omnipresente y omnisciente. O sea que el dueño de la iglesia son de tres. Y usted lo va a entender ahorita porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es el dueño de la iglesia. Si le damos solamente diciendo que la iglesia es solamente de Jesús, entonces nosotros estaríamos excluyendo el trabajo del Padre y estaríamos excluyendo el trabajo del Espíritu Santo de Dios. Observemos. En San Juan 3:17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y aquí dice: porque no envió Dios, porque no envió el Padre a su Hijo,
sea que el Padre también tuvo que ver en la labor de la iglesia. Y es que envió, él fue el que le dio la autorización al Hijo para que viniera a hacer la obra en la tierra. Y si vemos de que él hizo esto es porque él tiene que ver con la iglesia. Y tiene que ver con el ser humano también. Porque si lo veríamos desde otra visión, desde una visión Jesús solo, entonces el texto no diría porque no envió Dios a su Hijo, sino porque no envió Jesús a Jesús. Eso no encaja. Jesús no envió a Jesús, el Padre envió a Jesús. El texto diría de esa manera desde una visión unicitaria, porque no envió Jesús a Jesús. El texto no dice así. El texto dice porque no envió Dios, ese Dios es el Padre, porque no envió el Padre a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y una manera de corroborarlo es San Juan 3:16, porque de tal manera amó ¿quién? Dios, el Padre, que ha enviado a su Hijo al mundo para que el mundo sea salvo por él. No para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, el Padre tiene que ver en el tema de la fundación de la iglesia porque el Padre envió al Hijo. Y envió al Hijo a redimir la humanidad, a redimir un pueblo con su sangre. El Hijo también tiene que ver en esto porque el Hijo redime la humanidad. Gálatas capítulo 4, versículo del 4 y 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. A fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Es Dios redime, el Padre manda a su Hijo a redimir la humanidad a través de la sangre de su Hijo. O sea, que aquí está involucrado el Padre y también está involucrado el Hijo. Porque mucha gente solamente le da los créditos solamente a Jesús. Pero los créditos son de los tres. Los créditos no solamente son de Jesús. Los créditos son del Padre porque lo envió. Los créditos también son del Hijo porque redimió la humanidad con su sangre preciosa y la justificó con su sangre mediante la fe, como dice Romanos. Entonces, aquí no solamente se lleva el crédito el Hijo, sino solamente el Padre también el Padre. Y en esto tengo que decirle que también el Espíritu Santo se lleva los créditos en la iglesia, porque el que está operando en estos momentos en la guianza de la iglesia es el Espíritu Santo. Lea San Juan capítulo 14, versículos 16 y 17, y dice, y yo rogaré al Padre, Jesús estaba diciendo esto, y yo rogaré al Padre que os dé otro, que os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Hay un término en el futuro, estará. Jesús estaba en el ministerio, el Espíritu Santo todavía no se había glorificado, y él dijo, estaba diciéndole a los apóstoles que el Espíritu Santo estaría en nosotros. Ya ahora estamos en ese futuro, estamos en el presente, que es el futuro que estaban hablando ellos. Jesús estaba diciendo, estará en vosotros, en nosotros, y está en nosotros, hermanos. Jesús está en nosotros, y si Jesús está en nosotros, el Espíritu Santo también está en nosotros, y el Padre está en nosotros. O sea, al tener el Espíritu Santo, todos tres están en nosotros. Amén. Porque son una unidad. Y aquí es eso de estará, habla directamente del Espíritu Santo. El que está operando hoy día en la iglesia, en la guianza de la iglesia, es el Espíritu Santo de Dios. Es él. Entonces, clarifiquemos. La fundación de la iglesia, los fundadores de la iglesia son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Por eso no está bien que alguien se adueñe de la iglesia. Si un hombre se adueña de la iglesia, entonces esa iglesia no es de Dios. La iglesia debe ser de Dios, para Dios, con un objetivo de la salvación de las almas. Con un objetivo de la salvación de las almas. Entonces, hermanos, ¿qué encontramos? Encontramos que Él le dio una promesa a la iglesia. ¿Y qué promesa le dio Jesús a la iglesia? Mateo 28:20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él dijo que estaría con la iglesia hasta el fin del mundo. O sea que Dios está con la iglesia. ¿Amén? Y esto es lo que no sabe el mundo. El mundo cree que la iglesia es de hombres. Lógicamente la iglesia tiene que ser administrada por hombres, no es posible que por animales. Porque el concepto de mucha gente es que la iglesia es de hombres. No, la iglesia es fundada en Cristo. Y por eso, cuando leímos el texto donde vamos a trabajar, donde estamos trabajando con el contexto. Yo encuentro algo muy particular acá, en lo que dice el hombre Gamaliel, y es en Hechos capítulo 5, versículo 38, dice: ahora digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Entonces, la obra, si es de hombres, ¿qué le va a suceder? Se va a desvanecer. Pero si la obra es de Dios, ella va a permanecer. Esa es la diferencia. Cuando la obra es de hombres y cuando la obra es de Dios, hay una diferencia. Y los que han estado conmigo hace rato ya, ¿usted qué ha escuchado? ¿Usted lo que ha escuchado del Dios de Abraham, que dicen que esta obra es de hombres? Que esta obra es de hombres. Pero esta obra no es de hombres. ¿Por qué le voy a decir que esta obra no es de hombres? Porque si esta obra fuera de hombres, entonces ya hubiera desaparecido. Con toda la persecución que hemos tenido, ya hubiéramos desaparecido. Hay personas que tienen conceptos cerrados. Las obras de los hombres se conocen. Hay obras de hombres que permanecen, pero permanecen por el engaño. Pero sus artimañas, todas las acciones que usted le ve, es de hombres. La obra de Dios tiene directamente un trabajo por las almas, no por el dinero. Y esto, ¿por qué lo fundamento desde acá? Lo fundamento que la obra es del Padre, que la obra es del Hijo y que la obra es del Espíritu Santo. Porque si se funda una obra en Cristo, entonces esa obra va a permanecer. Observemos, estamos hablando de la iglesia primitiva. ¿La iglesia primitiva permanece? ¿Ha permanecido o no ha permanecido? Sí, sí ha permanecido. Y si usted mira, que es el segundo punto que vamos a ver ahorita, si usted mira
Cristo preparó la iglesia para todo tipo de prueba. Ese es el segundo punto. Cristo prepara la iglesia para todo tipo de prueba. Porque ahí es donde se conoce la iglesia. La iglesia se conoce en medio de la prueba. Mateo 5, 10 y 12 dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, ¿qué vemos? Que Cristo preparó la iglesia, hermanos. Cristo preparó la iglesia y la preparó para la persecución. La preparó para todo clase, tipo de pruebas. Persecución, vituperio, que digan toda clase de maldad contra ellos, que mientan contra la iglesia del Señor y que persigan a su pueblo. Entonces, la iglesia fue pasada por pruebas. Y de aquí, un hombre muy sabio llamado Gamaliel, ese hombre habla y habla con fundamento. Él dice: o es obra de los hombres, si es de hombres se desvanece. Pero el 39 dice, Hechos 5:39 dice: mas si es de Dios, no la podéis ¿qué? Destruir. Ahí está la clave. Si es de hombre, desaparece. Pero si es de Dios, va a permanecer en medio de la persecución, porque eso también hay que entenderlo. Hay iglesias que no son de Dios y nunca van a ser perseguidas. La iglesia de Dios tendrá persecución. El hombre de Dios será perseguido, será vituperado, será escarnecido, hablarán mentiras de él, pero es de Dios. Entonces, miremos un poco las pruebas desde que la iglesia fue fundada. Y las primeras pruebas que tuvo la iglesia cuando fue fundada y empezó a ser fundada, porque la gente dice: la iglesia sí, la iglesia surgió en Hechos capítulo 2. Pero ya la iglesia había sido fundada. Ya la iglesia había sido fundada. Alguien la fundó. Alguien empezó con la fundación de la iglesia y fue Cristo. Léase Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10. Y mostremos que la iglesia sí fue fundada. Ya fue fundada, porque la iglesia no salió solamente de Hechos 2. La iglesia recibió el poder en Hechos 2. De ahí parte. Pero ya la iglesia había tenido unos cimientos. Y había tenido alguien que la había fundado. En Mateo 10, versículo 1 dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. O sea, que ya él fundó la iglesia con 12 discípulos. Y la iglesia estaba fundada con estos 12 discípulos porque estos fueron los que siguieron el legado en Hechos, cuando recibieron al Espíritu Santo de Dios. Aquí solamente hubo uno que no siguió, que fue Judas Iscariote. Pero la iglesia fue perseguida. En el tiempo de Cristo la iglesia fue perseguida. Sí tuvo persecución la iglesia, y tuvo la persecución con las diferentes doctrinas, con los fariseos, con los saduceos, con la parte de las otras sectas. Y la iglesia, mire que la iglesia permaneció. La iglesia, cuando Jesús fue a la cruz, Jesús resucitó, y Jesús estando en la cruz, los discípulos estaban confundidos, estaban dudando de Jesús. Pero encontramos que la iglesia permaneció. La iglesia no se acabó porque Jesús fue a la cruz y fue al sepulcro. La iglesia permaneció tanto que Jesús se le apareció. Y Jesús se le aparece a los 12, a los 11,
Jesús se le aparece a los 11 y le dice, pasa a vosotros. Y le dice allá al que estaba dudando de él, mete tu dedo. Tomás, mete tu mano. Señor mío y Dios mío, porque has visto, has creído. Bienaventurados los que no ven y creen. Era la iglesia de Dios. Estaba fundada. Tenía un fundamento la iglesia. Si decimos que la iglesia no estaba fundada, si no estaba, alguien la inició, el que la inició fue Jesús. La iglesia no la inician los apóstoles por su voluntad, la inician en Jesús. Y eso es lo que venía observando Gamaliel. Gamaliel venía observando que la iglesia hasta ahí, Hechos 5, había permanecido. Y por eso le dijo, dejen a esos hombres en paz. Porque si lo que están haciendo esos hombres es de hombre, eso va a desaparecer. Y dio ejemplo de dos personajes que ya habían desaparecido, que habían montado también iglesia. Pero digo, si esa obra es de Dios, eso no va a prevalecer. Eso se va a sostener. Hermanos, las pruebas fueron de cárceles. Las pruebas fueron de cárceles. En Hechos 4:3 encontramos que les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente. ¿A quién le echaron manos? A Juan, a Pedro. Y observe que, ¿quién quiere ir a la cárcel? Nadie. ¿Quién de nosotros quiere ir a la cárcel? Nadie. ¿Estaría usted dispuesto a decir, voy a ir a la cárcel por causa de Cristo? Yo creo que pocos quisieran ir a la cárcel. Pero encontramos que en la parte de la iglesia primitiva, a los discípulos no les importaba si los llevaban a la cárcel por causa de Cristo. Y hoy día, la iglesia se pone triste, la iglesia se pone triste porque hablan mal de ella. Es culpable, dice que no va a volver, que están hablando muy mal de usted. ¿De Cristo hablaron? De los apóstoles hablaron. Y aquí no estaban hablando, aquí lo estaban metiendo a cárceles. Lo voy a decir que si esa persecución viniera en esos tiempos de meter los evangélicos a la cárcel, quedarían poquiticos en la iglesia. Amén. Poquiticos quedarían en la iglesia. La iglesia primitiva es un ejemplo, hermanos, a nosotros. En este momento hay hermanos en las cárceles, pastores, sí hay pastores en las cárceles, y hermanos en las cárceles por predicar el evangelio. Sí los hay, pero pocos. Entonces, estuvieron en pruebas de cárceles. En Hechos 5:18, que es donde estamos trabajando, en Hechos capítulo 5, el verso 18, es lo que dice. Ya habían estado en la cárcel. Y le echaron mano a los apóstoles y los pusieron ¿a dónde? En la cárcel pública. Entonces, ellos estuvieron en cárceles, hermanos, y eso no detuvo la obra de Dios. Y eso es lo que estaba analizando Gamaliel. Gamaliel dijo, no, si estos hombres son de Dios, entonces estamos luchando con el mismo Dios. Eso es lo que está sucediendo hoy día. Que se está luchando, hay gente luchando contra el mismo Dios. No luche, man, contra el mismo Dios. ¿Qué problema no? Que usted luche contra demonios, que usted luche contra el mismo diablo, que luche contra potestades, es bien librado todavía. Pero que usted luche contra el mismo Dios, no hay hueco que le quede grande. Lo puede enterrar. Escuche lo que le estoy diciendo. Y aquí encontramos, yo tengo dos mensajes de acá. Este es uno.
Lo prediqué hace tiempo, hace años. En Hechos capítulo 8, verso 3, y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. O sea, la iglesia estaba pasando por una prueba impresionante. Fueron entregados en cárceles Pedro y Juan, fueron entregados en cárcel Jacobo. Pedro y Jacobo mueren, lo traspasan con una espada. Fueron entregados en cárceles, hermanos, muchos hombres de Dios. Saulo de Tarso arrastraba a hombres y a mujeres a las cárceles. Y la obra de Dios no la pudo detener el diablo en el primer siglo, ni en el segundo siglo, ni en el tercer siglo. Los primeros 3 siglos fueron siglos impresionantes para sobrevivir la iglesia, de sobrevivencia. Primer siglo, segundo siglo, tercer siglo, el Imperio Romano le hizo todo lo imposible a la iglesia para que desistiera. Y la iglesia no desistió, con sus emperadores, con los decretos que sacaban ellos, de quemar la gente en las plazas públicas, de llevar la gente a los grandes circos romanos para que se los comieran los leones, y eran evangélicos, de coger las personas y amarrarlas en postes y quemarlas vivas, de coger las personas, los cristianos, envolverlos en cueros y amarrarlos y echárselo a los perros para que se los comieran. Hermanos, de llevar a familias enteras, esposas, hijos, mujeres con hijos en brazos a un circo romano donde había un espectáculo, donde estaban todos los romanos ahí viéndose el espectáculo, y soltar leones que tenían 15 días sin comer, a comerse a los evangélicos. Y los evangélicos levantaban las manos y decían: Señor, gracias, morimos por tu causa. ¿Qué tal que si eso sucediera ahorita? Entonces, la iglesia, hermanos, la iglesia, Dios la diseñó para las pruebas. La iglesia no puede destruirse por las pruebas que le lleguen. Amén. Entonces, no corra, no se deje destruir por la prueba. La prueba es para formarte, la prueba es para formarme. La prueba es para nosotros coger carácter. Y en esto, hermanos, ¿qué encontramos? Que fueron pruebas de cárceles impresionantes. Tanto que en Hechos 12 agarran a Jacobo, agarran a Pedro, y a Jacobo cogió Herodes con la espada y lo traspasó de lado a lado. Y de una vez lo mató. Y a Pedro le dijeron: déjenlo ahí, que terminando entonces la fiesta, lo sacamos a él y lo matamos. Y lo puso custodiado con soldados. Pero la obra de Dios no la detuvo nadie, hermano. Y la iglesia hoy día es tan endeble, hermanos, que cualquier prueba lo quiere sacar. Cualquier dificultad pequeña lo quiere sacar. Sé que hay cansancio, sé que esto es una lucha, sé que esto requiere constancia, perseverancia, pero yo leo la historia de la iglesia, la primera iglesia, hermanos, que Dios forma, la iglesia que Dios deja, y encontramos una iglesia, hermanos, fuerte. Encontramos una iglesia en el Espíritu Santo de Dios. Y eso tiene que nosotros fortalecernos hoy. La iglesia no es de hombres, la iglesia es de Dios. Porque si la iglesia es de hombres, entonces la iglesia se queda en medio de las pruebas. Y hay gente que duda, hermanos, duda de las cosas del Señor. La iglesia estuvo en pruebas de persecución. Hechos capítulo 8, versículo 1. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Entonces, la iglesia tuvo persecución. Sí, tuvo persecución. Tuvo persecución.
la iglesia del Imperio Romano. Tuvo persecución la iglesia, hermanos, con todas aquellas sectas que se levantaron en contra de la iglesia. La secta de los fariseos, la secta de los saduceos, todos ellos se levantaron a destruir la iglesia del Señor. Pero la iglesia es diseñada para la persecución. Por eso, les digo así con toda sinceridad y con mucho respeto, a mí no me quedaría grande ministrar cualquier iglesia. No le veo. ¿Por qué? Porque ya uno es diseñado. Ya Dios lo ha formado a uno para trabajar con cualquier iglesia. Sea aquí, sea en el desierto, sea en el monte, sea en la ciudad, Dios te forma. Si la iglesia me persigue, pues yo entiendo de que eso le pasaban a los apóstoles. Si la iglesia habla mal de mí, eso le pasó a los apóstoles. Si la iglesia lo escarnece a uno, eso le pasó a los apóstoles. Si la iglesia, las otras iglesias, usted no ve que las otras iglesias, ¿qué dicen del pastor Wilfredo? Es bueno. No. Las otras iglesias dicen que el pastor Wilfredo no es bueno. Pero no dicen que es bueno porque no les gusta que se le diga la verdad. Ya me escribe alguien y me dice, pastor, ¿usted sabe que murió un muchacho en el Faro? Era el ministro de alabanza. Yo muy joven. Yo no sabía, hermano. Me mandó la foto. Pero el Faro aquí, chibro. Sí, pastor, del Faro. Y yo le dije, hermano, pues me lamenta decirle, pero es una iglesia de falsa doctrina. Es una iglesia de falsa doctrina, pues si se murió en esa falsa doctrina, pues tristemente no se salvó. Sí, pastor. Yo tengo que decir la verdad, hermanos. Si yo no puedo que... Y a eso le fastidia a la gente. Pastor, ¿usted es como que... No, califico, es de falsa doctrina. Si el pastor es falsa doctrina, si la pastora es falsa doctrina, entonces ¿cómo están los líderes? Peor. Usted tiene que estar preparado para la persecución. La persecución viene, o viene de parte de la iglesia, o viene fuera de la iglesia, o viene por los otros. Y yo tengo que estar preparado para eso. Y en esto, hermanos, la persecución llegó a Jerusalén y llegó por medio de Saulo. Llegó por medio de los sumos sacerdotes y sacerdotes. La iglesia, hermanos. Entonces, la iglesia del Señor es una iglesia que fue esparcida por diferentes lugares. Y mire que Hechos capítulo 11, verso 19 dice, ahora bien los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre, Antioquía, no hablando a nadie la palabra sino a los judíos. Hubo persecución en la iglesia. La iglesia va a ser perseguida, hermanos. Usted como iglesia va a tener persecución. ¿O usted no ha visto persecución de su propia familia? ¿O usted no ha visto persecución aún de su misma casa? Sí, hermanos. Pero es normal. Eso es normal. Esa persecución viene. Y esa persecución Dios nos ha diseñado para la persecución. El soldado es diseñado para que sea perseguido, ¿o no? El soldado lo diseñan, lo forman, lo estructuran en un diseño que él es objetivo de los grupos ilegales, ¿o no? Sí. Escuchaba esta semana unos documentales escuchando unos documentales en el tema de las disidencias de la FARC y esos nuevos grupos, y mira cómo operan, mi hermano, cómo están operando y cómo se volvieron a formar. Y pueden analizar en el contexto que ellos quieren formar ese grupo nuevamente numeroso, pero ya les queda duro. Sí tienen, pero les queda duro. Pero cuando uno mira ese diseño, escuchaba diciendo, no, es que los objetivos de nosotros son ese ejército.
Los objetivos de nosotros son el gobierno. Y ahora nosotros fuimos diseñados, hermanos, para ser perseguidos. Si usted está en el evangelio y no quiere ser perseguido, usted no es evangélico, no. Nunca. No es evangélico, hermanos. Usted tiene que estar, cuando esté perseguido, lea Mateo 5, 10, 11 y dice, sí, allá dice que somos perseguidos. Allá dice que somos vituperados. Allá dice que vamos a ser escarnecidos. Allá dice que nos van a decir mentiras de nosotros. Entonces, alégrese y gócese en el Señor. Ellos fueron diseñados para eso. La iglesia fue diseñada para ser perseguida por Satanás. Pero la iglesia también fue diseñada para que ataque a Satanás. Amén. Hechos 13:50 dice, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. El que estaba persiguiendo ya fue perseguido. Mire, mientras Pablo, escuche esto, mientras Saulo de Tarso estuvo en la secta de los fariseos, nunca fue perseguido. ¿O sí? Nunca. Mientras usted esté en una secta, nunca será perseguido. Nunca. Pero cuando usted está en el evangelio, será perseguido. Porque hay diferencia de secta a evangelio. Secta, algo que es error. Evangelio, alguien que dice la verdad. Y por decir la verdad, ellos estaban perseguidos. Pero ellos fueron diseñados cuando el maestro estuvo con ellos, fundando la obra, porque él fue que la fundó. Cuando el maestro estuvo con ellos, entonces ellos fueron diseñados para la persecución. Y fuimos diseñados a través del Espíritu de Dios, porque es el Espíritu de Dios el que nos da ese carácter, el que nos da ese soporte, el que nos da ese aguante en la obra para poder soportar cualquier prueba que nos venga. Puede ser grande, puede ser pequeña, puede ser mediana, y aún pruebas de muerte, hermanos, pasaron ellos. Hechos 12:2. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Mire, el hermanito de Juan se despidió del mundo rapidito, pero se fue a la presencia de Dios. Y antes de ese hubo otro mártir, Esteban. Esteban fue llevado a la parte de la muerte por predicar el evangelio. Y hoy veo que de la iglesia dicen cualquier cosa, usted como iglesia dice cualquier cosa y usted se mortifica. Y usted quiere llorar, dice que no va a volver, que están hablando mal de usted, que usted sí está sufriendo. No, ni usted ni yo hemos sufrido lo que sufrió en la iglesia primitiva. Porque estamos hablando de persecuciones literales. Aquí estamos hablando de muertes literales. Ellos, ¿qué sintió la iglesia cuando vio que mataron a Jacobo, hermano de Juan? ¿Quiero eso en serio? Si usted lee el contexto, se fueron a orar. Se reunieron en la casa de la madre de Juan Marcos y se pusieron a orar por Pedro, que estaba en la cárcel, para sacarlo. Terminando la fiesta lo mataban. Pero hermanos, ¿qué podrían ser los pensamientos de Pedro en la cárcel? ¿Cómo estaría Pedro en la cárcel diciendo, Señor, ya me van a matar? De ti me sacan para matarme. Y la iglesia hoy no ha pasado por nada y la iglesia quiere desistir. ¿Sabe qué quiere la iglesia? La iglesia quiere que nadie hable de usted. Ese es el tema de la iglesia. No. De mí no dicen nada. Si de un predicador no dicen nada, hermano, escuche lo que voy a decir. Aprenda esto. Si un predicador no dice nada, asústese. El día que usted empieza a predicar la palabra y que usted no diga nada, y sino que hablen bonito, que la gente lo abrace,
que le dé besitos, que la gente lo cargue. Hermanos, sepan que usted no está predicando el evangelio. A ver, no lo está predicando. De verdad no lo está predicando, se lo estoy diciendo. Se lo estoy diciendo con esos 16 años de trayectoria. Usted no está predicando la verdad. Usted por el momento le va a caer bien gente a la iglesia y gente que lo va a abrazar en el momento, pero después le van a decir, usted es mal pastor. Pero eso pasa cuando usted se asocia con impíos, es su nombre. Se asocia con impíos, aprende a hablar impío. Aprende el lenguaje de impíos. Ellos aquí estaban, la iglesia, hermanos. Pedro estaba ahí en lo que estaba. Pedro estaba resuelto a morir por la causa de Cristo. Y por eso Gamaliel dijo, no, si esa obra es de Dios, estamos luchando con el mismo Dios. Y de verdad, ellos estaban luchando contra el mismo Dios. ¿Cómo puede ser que ese hombre, siendo de una secta, siendo un hombre tan sabio, el Señor le traiga esto y le diga, oiga, dejen esos hombres quietos? Porque si esa obra es de Dios, eso nadie la va a acabar. Amén. Entonces, las pruebas de muerte fueron algo de evidencia. Aquí encontramos unas evidencias impresionantes, hermanos. En Hechos capítulo 7, versículos 58-60. Esteban fue apedrado. Esteban fue llevado a la muerte. ¿Y sabe qué dijo Esteban? Levantó la mirada al cielo y dijo, veo a Jesús a la diestra del Padre. Y eso es lo que eso le estorba a los solicitarios. Veo a Jesús a la diestra del Padre. Si lo vio, pues lo vio, no. No hay derecha, no hay izquierda. Le digo la derecha. Veo a Jesús ahí, a la derecha del Padre. Y él cerró sus ojos y le dijo, Señor, no le tengas en cuenta ese pecado. Están los hombres de Dios. O sea que la muerte no detuvo la iglesia, la persecución no detuvo la iglesia, la cárcel no detuvo la iglesia. La iglesia no la detuvieron los circos romanos. La iglesia no la detuvo la persecución en la parte del año 1200 al año 1500. En la edad oscura, en la edad media, la iglesia no la detuvo la persecución de la Santa Inquisición Romana. No la detuvo. La iglesia perseguida. La iglesia fue perseguida en el primer siglo, segundo y tercero. Fue la persecución tremenda de la iglesia, hermanos. Sacaban los hermanos y los mataban. En el 1200, 1500, mataban los hermanos literalmente. Los aserraban, los abrían con sierras. Los metían en tanque y los ahogaban. Perseguían a todo el que se llamara cristiano evangélico. Y esa fue la iglesia católica apostólica romana. Por eso yo no creo en eso. Yo no creo que la iglesia del Señor se preste para matar la iglesia del Señor. ¿O sí? Yo no creo eso. Pero qué paradójico, hermanos, que hoy la iglesia del Señor quiere matar la iglesia del Señor. Eso es una paradoja, algo paradójico. Las pruebas de la Santa Inquisición Romana no detuvieron la iglesia, porque es la iglesia que fundó Jesús. Todo lo que sea fundado en la roca va a permanecer. Lo que no es fundado en la roca, eso va a desaparecer. Por eso usted ve obras desapareciendo. Usted se ve obras que ya no están, otras que han permanecido y están ahí luchando contra la persecución. La iglesia fue diseñada para eso, hermanos. El que me diga que la iglesia no fue diseñada para eso, entonces no ha leído escritura. La iglesia fue diseñada para pruebas, persecuciones. La iglesia fue diseñada para soportar y aguantar en el Señor Jesucristo. Número 3.
La iglesia fue preparada para enfrentar a los grandes sectarios de la historia. La iglesia fue preparada para enfrentar a los grandes sectarios de la historia. Hechos 5:17. Y entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Habla de la secta de los saduceos, los que no creían en la resurrección. Habla de la secta de los saduceos, los que eran cercanos a la parte política, esta era la corriente de la élite. Esta era la corriente donde se codiaban con la parte de la política, porque ellos no creían en resurrección, ellos estaban mal. Ellos atacaron al mismo Jesús. La secta de los saduceos atacó al mismo Jesús, hermanos. Y le dijeron entonces Jesús, que en el cielo ¿quiénes se van a casar? Y Jesús le dijo, en el cielo no se casarán ni se dan en casamiento. En el cielo ustedes están errando en la palabra, les dijo él. Mire que esta secta atacó a Jesús. Y hoy hay doctrinas que no creen en la resurrección. Hoy hay doctrinas que no creen en la resurrección. Hermanos, a medida que usted estudia más, entiende más y tiene más conocimiento, y últimamente he estado estudiando esos temas del tema de las iglesias, de las diferentes corrientes doctrinales. Y hay corrientes doctrinales, hermanos, muy erradas. Y aunque usted me diga que vengan de la historia, que son remontadas en la historia, hermano, esto no es porque usted venga del antaño, esto es porque usted venga profesando la verdad. Porque hay gente que no cree en resurrección. Ahí están los testigos de Jehová. ¿Creen en resurrección? ¿No creen? Vea, esto me preocupa más. Me preocupa más una iglesia que no crea en el arrebatamiento. Escuche lo que le estoy diciendo. Eso me preocupa. Porque si yo le digo a la iglesia que no hay arrebatamiento, entonces la iglesia, porque hay arrebatamiento para algunas iglesias, hay arrebatamiento al final en la parusia, en lo que es en la segunda venida, hay arrebatamiento para ellos, pero no el arrebatamiento que nosotros profesamos. Porque dicen que la doctrina que nosotros profesamos es una doctrina muy nueva. Oiga, ves, que es una doctrina muy nueva y que no se puede creer en esa doctrina. Hay que creer entonces en las otras doctrinas más antiguas. Mis amados, si la iglesia no cree que haya arrebatamiento, entonces comamos, bebamos, bailemos, que Cristo no viene. Amén. Cristo viene, y a su nombre. Entonces la iglesia fue formada para enfrentar los grandes sectarios de la historia. Entre están los saduceos, están los fariseos, está la iglesia católica, están los mormones, están los testigos de Jehová, está la nueva era, está la mitad de Aarón, etcétera, etcétera, etcétera. Las grandes sectarios nos atacan a nosotros. Los grandes sectarios dicen que nosotros estamos errados. Usted no ve que una de las sectas que más ataca a la iglesia es la unicidad aquí en Colombia. La secta más terrible de la historia es la unicidad. Eso los pentecostales unidos de Colombia. Son gente que creen que el evangelio es solamente de ellos. Eso es atacar, y que la iglesia trinitaria es una iglesia del diablo. Eso es un ataque directamente. Y no se queda esa tontada, hermanos. Que la iglesia trinitaria tiene historia, la iglesia unicitaria no tiene historia. La iglesia de Cristo tiene historia, ¿sí o no? La iglesia de Cristo ha sido perseguida, la iglesia unicitaria nunca ha sido perseguida, nunca han sido perseguidos. No son perseguidos porque ellos son asociados con todos. Están del montón y es su nombre. Pero Dios preparó a los apóstoles para que fueran perseguidos por los sectarios de aquel tiempo. Y ha preparado la iglesia contemporánea para ser. Por eso la iglesia contemporánea hay que prepararla, hermanos, para que sea perseguida. Porque muchas veces llega la persecución y usted no está preparado, entonces se va.
Dice, a lo mejor me voy para los testigos de Jehová porque ya no persiguen a nadie. No, mejor me voy para los unicitarios que ya no persiguen a nadie. Ya no persiguen a nadie, hermanos. Hechos capítulo 5, versículo 29 y 32 dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a los hombres obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Por qué dijeron eso? Porque habían sido metidos a la cárcel, Pedro y Juan, y los amenazaron para que no hablaran en el nombre de Jesús. Y ahí es donde lo están amenazando a uno. No, el pastor tiene que cambiar el mensaje. Y si no me voy, pues váyase, mijo. Sí, así es sencillo. No, a mí no me gusta el pastor Wilfredo porque el pastor mantiene ahí hablando de los hermanos. Hay que decir la verdad. El pastor no predica, el pastor cuando sale a la calle se desboca, entonces por eso es lo que no me gusta y por eso me voy. Pues váyase, mijo. Si a usted le gusta la suavidad, váyase. Si a usted le gusta la verdad, quédese, punto, y a su nombre. Pero nosotros, yo no puedo echarle azúcar, echarle miel a usted, hay que echarle sal, la palabra. Hay que prepararlos para que enfrenten esas doctrinas de demonios y a su nombre. Hay que prepararlos, hermanos, tenemos que estar preparados en la palabra. Pedro, Juan, Jacobo, Esteban, todos ellos, esos hombres, Aquila, Priscila, Bernabé, todos ellos fueron preparados en la palabra. Usted y yo tenemos que estar preparados en la palabra para enfrentar cualquier doctrina de demonios, hermanos. Me pareció, hermano, algo sorprendente, anoche dije algo de eso. Me pareció algo sorprendente que por ahí una iglesia que está haciendo un aniversario, el segundo aniversario, y llevaron 4 para los pastores, 4, un profeta, llevaron un profeta, un evangelista, un querubín y un serafín, algo así. Y cada uno está predicando un día. Y entonces encontré aquí un predicador de aquí en la zona y estaba diciéndoles, estaba medio pedacito ahí, y estaba diciéndoles, predicándoles ahí, no, hermanos, veo que van a caer carros. Veo que vienen llaves abiertas para los negocios. Yo decía, voy a contar hasta 7 porque eso viene. Y dije, oye, que hay que contar hasta 7 porque eso viene, porque el Señor va a repartir llaves para que se abran los negocios y vienen camionetas, Toyotas y todo eso. Yo digo, por Dios, ¿cómo la gente cree eso, hermanos? Sí, Dios es un Dios de bendición, pero Dios primeramente nos forma y a su nombre. Sí, yo creo que Dios es un Dios de prosperidad, sí, pero no necesitamos nosotros presentar eso. Eso viene atrás, la añadidura viene atrás. Busque primeramente el reino de Dios y su justicia, y el resto viene por añadidura. Entonces escuchan un predicador diciendo eso y dicen, no, ese es un perseguidor de la iglesia. No, eso no es iglesia, son sectas. A las sectas hay que decirle la verdad. Los apóstoles estaban siendo perseguidos porque estaban predicando de Jesús. Juan, Pedro fueron perseguidos porque un hombre se paró ahí en la puerta de la Hermosa. Ahí en la puerta de la Hermosa, ese hombre estaba lisiado y se paró. Y fue el peor error que cometieron ellos. Pero no fue error, fue lo que Dios quiso hacer. Y estaban predicando de Jesús y les dijeron, no queremos que prediques más de ese Jesús. Vamos a ver, eso es lo que el diablo quiere. Cuando la iglesia no predica la verdad, entonces la iglesia no es perseguida. Pero cuando la iglesia predica la verdad, la iglesia va a ser perseguida. La iglesia va a ser vituperada, la iglesia va a ser escarnecida, la iglesia la van a querer destruir. Pero la iglesia no será destruida por esos métodos. La iglesia no va a ser destruida porque la iglesia está fundada sobre la roca que es Cristo Jesús. Sí, hermanos. Yo decía, en algún tiempo decía, Señor, ¿y a quién matamos nosotros? Por allá nos persiguen, por acá hablan mal de nosotros, por acá hablan mal de nosotros, por allá dicen cosas de nosotros. Pero es necesario usted ser formado en la persecución. Cuando esté formado en la persecución, entonces Dios forma su carácter, que todo el tiempo va a ser perseguido. Alégrese,
cuando de usted habla. Póngase triste cuando usted no dice nada. Yo digo, yo entiendo que cuando un predicador no dice nada, la cosa está mal. ¿Cuánto conoce así usted? Conozco así. A cantidades que no dicen nada de eso. Porque yo no puedo acomodar las escrituras. Yo no puedo acomodarme. Yo tengo que decir lo que dicen las escrituras. Y esto fastidia, hermanos. Me pregunta un profesor y me dice: Wilfredo, estamos hablando del catolicismo romano y estamos hablando del cristianismo. Me dice: Wilfredo, ¿tú qué crees del Papa? Y yo me hice sonreír y me dijo: dígame la verdad. Así me duele. Él es católico. Y el Papa, pues el Papa se cree infalible y tiene los 3 títulos que le competen a Dios. Y le dije eso, y me dije: rey, yo sabía que me ibas a dar duro. Y sí, yo no puedo callar, tengo que decir la verdad. Pero si le preguntan a otro que suaviza la palabra, que dice: no, sí, el Papa es mi Papa. El Papa no es tu Papa. Nuestro Papá se llama Jesús. Amén. Sí. No, hay que decir la verdad, hermano. Yo no puedo suavizar. Entonces, iglesia. Número 4. Si la obra es fundada en hombres, se desvanecerá. Hechos 5:38. Y ahora digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Y saca a reducir, Gamaliel saca a reducir 2 nombres. Habló en Hechos 4, Hechos capítulo 5, perdón. Hechos 5, versículo 36 dice: porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto. Y todos los que lo obedecieron fueron dispersos y reducidos a nada. Está hablando de alguien que se levantó llamado Teudas en ese tiempo y había sido reducido a nada, con 400 hombres. Jesús no se levantó con 400, Jesús se levantó con 12. Y no han podido reducirla, antes se ha aumentado, y a su nombre. 37, verso 37, Hechos 5:37. Después de esto se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. O sea, ¿qué se está mostrando? Se está mostrando 2 ejemplos de 2 personajes en aquel tiempo, de Teudas y de Judas el Galileo, que ellos también, a ellos les había tocado ver que estos hombres se habían levantado a formar un grupo de religiosos, a profesar algo, y ellos habían desaparecido. Entonces, eso es algo sabio, hermanos. El uno creer que puede destruir la obra de Dios. Por eso nosotros no podemos atacar la iglesia del Señor. Yo no puedo atacar la iglesia. Lo que es iglesia se deja quieto, hermanos. Pero lo que es secta se puede atacar en el nombre de Jesús. Porque si usted ataca a la iglesia, ataca al mismo Dios. Si alguien lo ataca a usted, está atacando a Dios. Está peleando con el mismo Dios. Y el verso 38 dice: y ahora os digo, apartaos de estos hombres, dejadlo, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Ellos fueron reducidos, desvanecieron, ellos desaparecieron. ¿Cuántas sectas han desaparecido? ¿Sí? Sectas han desaparecido. Y miren que estos desaparecieron porque eran obras de hombres. Por eso no todo mundo, hermanos, no todo mundo es la obra de Dios. Por eso no todos son iglesia de Dios. Voy a entender mejor ahí. Por eso no todo mundo es iglesia de Dios. Hay gente que dice que es iglesia de Dios, pero son falsos. ¿A dónde están los saduceos? Desaparecieron. ¿Dónde están los fariseos? Desaparecieron.
Entonces, ¿dónde está el imperio romano de Oriente y de Occidente? Desaparecieron. Desaparecieron. ¿Dónde está el imperio babilónico? Desapareció. Todo el que ha perseguido al pueblo de Dios, a la iglesia de Dios, ha desaparecido. ¿Dónde está Egipto? ¿Dónde está Faraón? ¿Dónde está la caballería de Faraón? Desapareció. ¿Dónde están los sirios? Desaparecieron. ¿Dónde está el imperio griego? Desapareció. Cuando digo desapareció, no es que desapareció el imperio, sino que desaparecieron las personas que estaban persiguiendo a la iglesia de Dios. ¿Dónde está? ¿Dónde están aquellos que persiguieron a la iglesia? Vea, esos días me tocó ver y me dio mucha tristeza, hermanos. Vi algo que me persiguió en un tiempo, hermanos. Vi a alguien que me persiguió en un tiempo y habló mal de mí, habló mal del ministerio. Y hace rato no veía a ese personaje. Él era un evangelista. Era, porque ya no es. Y esos días lo vi, hermanos, en un estado que me arrugó el corazón de verlo. A mí eso no me alegra, hermanos. Cuando usted se mete con la obra de Dios, entonces Dios lo reconoce. Ese hombre se fue a pique en su ministerio. Y un día le di un consejo, le dije, busque a prepararse. Prepárese, varón. No se quede así. Pero él nunca se preparó, él siempre comía allí, comía acá, comía allá. Cuando una vez se volvió loco. Le digo loco, se comió tantas doctrinas que al último no sabía en qué creía. Y hasta el día de hoy no está en ninguna iglesia. Él dice que ya no necesita congregarse. Él dice que no necesita pastor, que no necesita nada de eso, que él es el pastor. Tremendo. Fíjense, hermanos, ¿por qué desaparecieron esas sectas? Hechos 5:39. Mas si es de Dios, no la podéis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios, porque aquel que lucha contra la obra de Dios, lucha contra el mismo Dios. Iglesia, las obras en Cristo permanecen. Las obras en Cristo permanecen. Hechos 5:39. Mas si es de Dios, no la podéis destruir. No la seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Número 5, la obra de Cristo permanece. ¿Por qué permanecen? Porque es dirigida por el Espíritu Santo de Dios, dice Romanos 8:14. Los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo de Dios. La obra permanece porque es dirigida por Dios. La obra permanece porque es fundada sobre la roca que es Cristo. Y la obra permanece porque es llamada por el Hijo, por el Padre. Padre. El Padre es el que escoge la gente. El Hijo es el que la redime y el Espíritu Santo la santifica. Ahí está el trabajo de los tres. La obra es de los tres. Y si la obra es del Padre, y si la obra es del Hijo, y si la obra es del Espíritu Santo, no hay gobierno. No hay diablo que pueda destruir la obra de Dios. No la hay. Tú no puedes ser destruido. Yo no puedo ser destruido. Si somos sometidos a Dios, no vamos a ser destruidos. ¿Por qué la obra, cuando la obra es de Cristo, permanece? Porque el Espíritu Santo da testimonio de nosotros, San Juan 15:26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré, el Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. No dice que es Jesús, dice que es el Espíritu Santo el que da testimonio acerca de Él. Porque el Espíritu Santo nos enseña. ¿Por qué la obra permanece? Porque el Espíritu Santo es el que nos enseña y nos recuerda las cosas de Dios. San Juan 14:26. ¿Por qué la obra permanece? Porque Dios le ha dado a la iglesia, le ha dado dones espirituales, armas espirituales para combatir al diablo. El don de lenguas, el don de interpretación de lenguas, el don de sanidades, el don de milagros, el don de la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría, son armas espirituales para combatir al diablo. Una persona con el don de sabiduría
o con la palabra de sabiduría, calla lo que sea. Calla lo que sea. 6. ¿Por qué la iglesia no puede ser destruida? Porque Dios le entregó armas espirituales. Eso lo dice primera carta de Corintios 12:4. ¿Por qué la iglesia permanece? Porque Dios le ha entregado frutos del Espíritu. Gálatas 5:22 y 23. ¿Por qué la iglesia permanece? Porque Dios la ha sellado. Efesios 1:13, 14. Lo sellado está sellado. Lo sellado tiene propiedad. Y observe esto. Observe solamente esto. Cuando los envases tienen sus formas y tienen sus sellos. ¿Se dan cuenta que hay envases que venían sellados directamente en la botella, que traían reflejos y alto relieve en la botella? Y decía Postobón. ¿A quién le sirve ese envase? A Postobón. Eso lo hacían con doble, para que nadie se adueñara de los envases. Ni otras empresas se adueñaron del envase, sino que ese envase es directamente de Postobón. 3. Estamos sellados por Dios. El sello de Dios, hermanos, ese sello, Dios lo ha dejado como promesa hasta la redención, hasta que Cristo venga. La iglesia está sellada y se conoce que es de Dios. El que es de Dios se conoce. ¿Por qué la iglesia permanece? Porque tiene la palabra profética más segura. Segunda de Pedro 1, capítulo 1, verso 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Por qué la iglesia ha permanecido? Porque la iglesia lee escritura. ¿Y sabe qué dice la teología hoy día, la filosofía? Dicen algunos teólogos que no se le puede creer mucho a este libro. Terrible, hermanos. ¿Hasta dónde ha llegado el ser humano? Que esta no es la palabra de Dios. Esta no es la palabra de Dios. Que esto contiene palabra de Dios. Pero que esta no es la palabra de Dios. Y que esta no es inspirada por el Dios. Ahora, yo digo, de verdad la gente se vuelve soberbia, hermanos. No es que nosotros estemos defendiendo nuestro fundamentalismo. Si yo cómo no voy a defender esta. Yo tengo que defenderla. ¿O no? El día que yo diga que esta palabra está obsoleta, que esta palabra no es la palabra de Dios, entonces dejo de ser iglesia de Dios. Él dice, listo, si no es mi palabra, entonces tampoco es mía. Amén. ¿Por qué hemos permanecido? Porque le hemos leído la escritura. ¿Por qué hemos permanecido? Porque estamos sellados. ¿Por qué hemos permanecido? Por eso hemos permanecido. Hemos permanecido porque Cristo está con nosotros hasta el fin del mundo. 3. La obra no la pueden destruir y no la pudieron destruir ni en el primer siglo, ni en el segundo, ni en el tercero. Estamos en el siglo XXI y permanece todavía. Iglesia de Dios, la obra es de Dios, no de los hombres. El día que usted le digan que van a destruir la obra, recuérdese esta palabra: la obra es usted y la obra soy yo. Somos de Dios. ¿Sobre quién está fundada? Sobre Cristo. Y Cristo es la roca. Dios le bendiga. Cristo le ama y le ama en el amor del Señor.